el apartamento de enfrente. Cuando Luis se mudó al edificio, pensó que aguantaría allí unos meses y poco más. El alquiler era barato, estaba cerca del trabajo y el bloque, aunque viejo, parecía tranquilo. Durante las primeras semanas, apenas se fijó en los vecinos. Entraba y salía siempre a las mismas horas, saludaba al conserje cuando coincidía con él y pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en casa. El apartamento de enfrente llevaba vacío desde antes de que él llegara, o eso le dijeron el primer día. La puerta siempre estaba cerrada, las ventanas permanecían oscuras y nadie recordaba cuándo había sido la última vez que alguien vivió allí. Todo empezó una noche al volver del trabajo. Luis salió del ascensor y vio la puerta del apartamento ligeramente abierta, apenas unos centímetros. Le extrañó porque el rellano estaba completamente oscuro y dentro no había ninguna luz encendida. Pensó que quizá el propietario había ido a enseñarlo o que alguien había entrado para limpiarlo y no le dio más vueltas. El problema fue que la noche siguiente seguía igual y la otra también, siempre abierta en la misma posición. Nunca escuchaba nada al otro lado. La tercera noche terminó llamando con los nudillos antes de entrar en casa. Esperó unos segundos sin respuesta y justo cuando iba a girarse, escuchó un roce dentro del apartamento. Algo arrastrándose lentamente sobre el suelo. Luis se quedó quieto esperando escuchar otra cosa, pero todo volvió al silencio. A la mañana siguiente, preguntó al conserje mientras recogía unas cartas del buzón. El hombre dejó de ordenar el correo un momento y le dijo que ese piso llevaba vacío muchos años. Luis insistió preguntando entonces quién abría la puerta por las noches y el conserje simplemente respondió que seguramente alguien la habría dejado mal cerrada antes de marcharse. Lo dijo rápido, sin mirarlo demasiado, y siguió con lo que estaba haciendo. Aquella respuesta le intranquilizó. Esa misma noche, la puerta volvió a aparecer cerrada completamente, como si nunca hubiera estado abierta, y durante unos segundos Luis llegó a pensar que todo estaba empezando a convertirse en una obsesión absurda. Unos días después, por la ventana de la cocina que daba justo frente a la cocina del apartamento vacío, Luis vio una luz pequeña moviéndose lentamente al otro lado. Era una luz cálida y débil, parecida a una vela avanzando despacio por la oscuridad. La observó varios segundos, esperando ver a la persona que la sostenía, pero solo distinguía sombras moviéndose alrededor antes de desaparecer hacia el interior del piso. A partir de aquella noche, empezó a mirar hacia esa ventana cada vez que entraba en la cocina, casi sin darse cuenta, y siempre acababa encontrando algo raro. Algunas veces la persiana aparecía levantada unos centímetros, otras veía una sombra cruzando el fondo de la cocina durante apenas un segundo. También empezó a escuchar agua cayendo desde el baño del apartamento vacío a altas horas de la madrugada, un sonido completamente normal que atravesaba el patio interior mientras él se cepillaba los dientes o se preparaba para dormir. La primera vez que vio la silueta fue una tarde después de ducharse. Estaba afeitándose cuando escuchó otra vez el agua cayendo al otro lado del patio. Levantó la vista hacia la pequeña ventana de enfrente y distinguió una figura inmóvil detrás del cristal esmerilado. No se movía. Permanecía quieta dentro del baño mientras el agua seguía sonando. Luis esperó unos minutos, pensando que aquella persona terminaría saliendo o apagaría el grifo. Pero entonces la silueta levantó lentamente una mano hacia el cristal. Luis cerró su ventana de golpe y retrocedió instintivamente sintiendo un escalofrío subirle por la espalda. A partir de ahí, empezó
empezó a dormir peor. Algunas noches despertaba convencido de haber escuchado pasos en el rellano. Otras veces tenía la sensación de que alguien permanecía detenido frente a su puerta durante varios minutos. Una madrugada llegó. Se levantó para mirar por la mirilla después de escuchar un golpe suave en la pared del pasillo, pero no encontró a nadie fuera. Cuando iba a apartarse, vio algo que le dejó helado. La puerta del apartamento de enfrente estaba abierta otra vez, mucho más que antes, y esta vez había luz dentro, una luz tenue, amarillenta, que iluminaba parte del suelo del recibidor. Luis permaneció inmóvil mirando la oscuridad del interior durante varios segundos, hasta que escuchó algo dentro del apartamento. Un ruido lento, después otro, como pasos arrastrándose muy despacio hacia la entrada. Entonces la luz se apagó de golpe. Luis permaneció varios segundos inmóvil frente a la mirilla. Los pasos dejaron de escucharse y el rellano volvió a quedar en silencio. Durante unos instantes pensó en abrir la puerta y comprobar quién había dentro, pero la sensación que tenía en el pecho terminó echándolo hacia atrás. Se apartó lentamente de la entrada y pasó el resto de la noche pendiente de cualquier ruido del edificio, incapaz de dormir más de unos minutos seguidos. Cada vez que cerraba los ojos, le parecía escuchar algo al otro lado del pasillo. A la mañana siguiente, salió de casa dispuesto a marcharse al trabajo, fingiendo que todo aquello no le estaba afectando. Pero en cuanto abrió la puerta, se quedó inmóvil. El apartamento de enfrente seguía abierto, esta vez mucho más. La oscuridad del interior apenas dejaba distinguir el recibidor y una parte del pasillo. Luis observó varios segundos esperando escuchar cualquier movimiento, aunque el silencio seguía siendo total. Entonces llamó a la puerta, pero nadie respondió. Dudó unos segundos más antes de empujar lentamente la puerta y asomar la cabeza dentro. El olor a humedad fue lo primero que notó. Paredes cerradas durante años. Algo viejo acumulado en el aire. Frente a él había un pequeño recibidor exactamente igual al de su apartamento. La misma distribución, el mismo espejo estrecho junto a la entrada e incluso la misma repisa de madera donde él dejaba las llaves al llegar a casa. Encima había varias cartas abiertas y papeles doblados llenos de manchas oscuras. Se acercó pensando que quizá encontraría algún nombre o algún detalle que pudiera darle pistas sobre quién estaba viviendo allí. Pero al coger una de las cartas, sintió un escalofrío. El nombre escrito en el sobre era el suyo y pensó que quizá el cartero se habría equivocado de buzón y que la persona que estaba viviendo allí las habría dejado sobre el mueble sin saber a quién pertenecían. Dejó la carta rápidamente sobre la repisa y siguió avanzando despacio por el pasillo. Cada habitación era igual a la de su apartamento. Incluso los muebles parecían exactamente los mismos, aunque todo estaba envejecido, húmedo y cubierto por una capa de polvo y abandono extendiéndose por las paredes. El comedor, la cocina y el baño conservaban la misma distribución exacta que el suyo, pero deteriorada por la humedad. A medida que avanzaba, sin saber por qué, empezó a sentir una presión extraña en el pecho, una sensación cada vez más fuerte de que aquel sitio llevaba mucho tiempo esperándolo. Entró lentamente en el baño y se quedó mirando los productos colocados sobre el lavabo. El mismo cepillo de dientes, el mismo gel de ducha, el mismo bote de colonia barato que él usaba cada mañana antes de ir al trabajo. Todo estaba allí, pero envejecido, húmedo y pegajoso por la condensación acumulada en las paredes. La cortina de la ducha estaba parcialmente cerrada y detrás
seguía escuchándose el sonido constante del agua golpeando el plato. Luis dio un paso hacia atrás, sintiendo cómo empezaban a temblarle las manos. Entonces llegó al dormitorio. La cama era exactamente igual a la suya. Las mismas sábanas oscuras, la misma mesita junto al colchón, el mismo reloj digital descansando sobre ella con la pantalla apagada. Abrió lentamente el armario y el cuerpo se le quedó rígido. Dentro estaba su ropa, camisas idénticas a las que llevaba al trabajo, sudaderas iguales a las que tenía en casa. Incluso las zapatillas viejas que usaba para estar por el apartamento descansaban junto a la pared, deformadas, húmedas y cubiertas de manchas oscuras. Luis retrocedió sintiendo el pulso golpeándole con fuerza en la garganta. Ya no pensaba en ocupas ni en vecinos escondidos. Algo dentro de aquella casa lo conocía. Había estado observándolo durante semanas y estaba imitándolo de una manera muy desagradable. Se giró rápidamente dispuesto a salir del apartamento, pero al levantar la vista hacia el pasillo, vio una figura al fondo. Era él, o algo que llevaba demasiado tiempo intentando parecerse a él. La silueta permanecía quieta bajo la oscuridad del pasillo, con el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante. La ropa era igual a la suya, aunque estaba húmeda y pegada a la piel. El rostro parecía desgastado, como si la humedad hubiera ido deformándolo lentamente durante años. La piel colgaba en algunas partes y los ojos permanecían abiertos completamente, inmóviles, observándolo sin apartar la mirada. Luis intentó moverse, pero una punzada atravesó su pecho de golpe. El aire dejó de entrarle durante unos segundos y las piernas empezaron a fallarle. Sintió el cuerpo pesado y torpe, como si algo estuviera agarrándolo desde dentro, mientras la figura del pasillo daba un paso lento hacia él. Luego otro y otro. Luis quiso correr hacia la puerta, pero el apartamento ya no parecía igual. El pasillo era más largo, más oscuro. Las paredes estaban mucho más húmedas y la respiración empezó a resonar alrededor de él, como si hubiese más cosas moviéndose dentro de la casa. Escuchó agua cayendo detrás de las paredes, pasos arrastrándose por otras habitaciones y un murmullo bajo que repetía algo imposible de entender. La figura volvió a acercarse lentamente hasta quedar a pocos centímetros de él. Y entonces Luis vio su propio reflejo en aquellos ojos sin vida, cansado, desgastado y vacío. La luz del apartamento se apagó de golpe, y desde aquella noche, algunos vecinos del edificio aseguran que a veces puede verse una pequeña luz moviéndose lentamente detrás de la ventana de la cocina del apartamento vacío, como si alguien caminara por dentro, sosteniendo una vela mientras observa el patio interior en silencio. Si este relato te ha dejado esa sensación incómoda que no se va, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte lo que viene. Aquí no todo termina cuando acaba el vídeo. Si te ha gustado, compártelo y déjame en comentarios qué parte se te ha quedado dentro. Me interesa saber hasta dónde te ha afectado. Nos vemos en el siguiente.